Señor. Tú estás en medio de tu pueblo, Padre Celestial. Te agradecemos, oh Señor. Seas tú, Señor, obrando y bendiciendo, Señor, en esta mañana. Que tu palabra, oh Dios, no vuelva vacía. Hagas lo que tú quieras hacer, Señor, en nuestros corazones. Ministra cada corazón, ministra cada vida, Señor, en esta mañana, Padre Celestial. Tú eres santo, Dios. Tú gobiernas nuestras vidas, direccionas nuestro caminar. Le das, Señor, Padre, esperanza a nuestras vidas. Y aunque tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, Señor, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infunden valor, nos infunden, Señor, osadía, firmeza, Señor, estabilidad para caminar, Señor, en este sendero, en esta vida. Obra, Señor. Te adoramos, Padre, en la hermosura de tu santidad. En el nombre de Jesús, Señor. Háblanos en esta mañana, porque tu palabra para nosotros es importante. Tu palabra para nosotros no solamente es un bálsamo, un refrigerio, no solamente trae sanidad, sino también desafía, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En un mundo, Señor, totalmente pecaminoso, en un mundo, Señor, cargado de maldad, haz que nuestra luz brille, Señor, en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, Padre, porque nos vas a hablar en esta mañana, Señor, Dios mío, Padre. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Aleluya. Alabado es tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Ahí donde están puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Gracias, hermanos de la alabanza. ¿Cuántos estamos contentos por estar en la casa del Señor? Amén. Qué bueno. Salude al hermano que está al lado suyo, bendígalo. Amén. Que Dios bendiga este día, bendiga a cada hermano que nos acompaña también en esta mañana. Muy bien, por favor, Hechos capítulo 12, versículos 1 al 4. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Si usted lo encuentra, se pone de pie, por favor, para lecturar la palabra del Señor como señal de reverencia también. Amén. Si usted no tiene Biblia, al que está al lado suyo, que lo comparta, si no puede ayudarse con el proyector, ¿sí? Dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pueden tomar sus asientos, estimados hermanos. En el 2018 me dijeron para escribir un devocional y me dieron este capítulo, el 13, el 14, el 15, el 16. Pero me topé con esto que me agradó muchísimo. Y me dijeron para poner títulos también. Así que meditando en este capítulo, leyendo este capítulo, no sabía qué título podría ser, porque nos encontramos ahí con que la iglesia, los hermanos son amedrentados, son atemorizados por el poder civil que tiene o que tenía gran influencia en ese tiempo y sigue teniéndolo en el mundo actual en el cual vivimos. Las leyes del poder civil de algún modo coaccionan el caminar de la gente cotidiana.
de algún modo condicionan las costumbres y la vida de la sociedad. Aquí también había un poder civil que no solamente había echado mano de Pedro, sino ya había matado a algunos de los apóstoles. Y tenían a la iglesia de algún modo entre la espada y la pared. Pero cuando nosotros leemos este capítulo, por lo menos cuando lo leía, decía, Señor, ¿qué título lo podría poner? Y en ese pensar, y entiendo que Dios también obra, y se viene a la idea y a la mente este título: una iglesia que ora, un Dios que obra. Y así lo puse. Seguramente los que en algún momento adquirieron el devocional lo deben tener así en el título. Y es verdad, una iglesia que ora, que persiste en la oración, que permanece en orar y estar firme en la oración, que no se agota orando, Dios va a responder tarde o temprano. Hay un problema en la iglesia actual, casi en todo el mundo, por no decirlo así. La iglesia no está orando y no está persistiendo en la oración. Nos hemos llenado de mucha palabra, pero menos de oración. El apóstol Pedro es incisivo y dice, nosotros no dejaremos la oración ni la palabra. Las dos cosas van de la mano. La palabra y la oración son bien importantes. Si la iglesia no ora, entonces tenemos problemas. El ejemplo de Jesús cuando fue a orar con sus discípulos, dice la Escritura que Jesús estaba orando y cuando Él regresa a ver a los discípulos, ellos estaban, ¿qué cosa? Durmiendo. Y por eso que Pedro también nos dice que el diablo está como león rugiente buscando a quién devorar. No podemos dormirnos. No podemos distraernos, no podemos dejar o de persistir en la oración. Nuestros pueblos, nuestras ciudades, hermanos, están en crisis. Los grupos salen a marchar, a levantar una voz de protesta, pero no es todo, no pueden cambiar. La única forma que haya un cambio en el sistema de las sociedades es cuando la iglesia de verdad o verdaderamente es columna y baluarte de la verdad. Es cuando la iglesia entiende que tiene un trabajo y una labor que hacer. Es cuando la iglesia entiende que no puede estar dormida o distraída por tantas cosas de este mundo que ofrece, sino permanentemente debe estar en la oración para que el poder, el yugo, hermanos, que el diablo ejerce a través del poder civil también se pueda romper. Hermanos, si nosotros nos remontamos a la época de los 70, de los 80, la iglesia pudo hacerle frente a la muerte, al caos a través de la oración. Hoy, hermanos, tenemos una iglesia bastante débil en la oración. Porque los problemas que usted o yo tenga nos abruma y simplemente perdemos el horizonte. Perdemos quizá el rumbo de nuestras vidas y nos asustamos por las cosas que puedan venir o por lo que está sucediendo. Quizá nos asustamos por tanta inseguridad que pueda existir o que existe en nuestra nación. Nos asustamos de tanta violencia y de tanta muerte. Quizá no estamos seguros, pero lo cierto es que Dios no nos ha desamparado, que Él sigue estando con nosotros y su promesa es que yo estaré hasta el fin, dice su palabra. Y eso debe llevarnos a ser una iglesia que persiste en la oración. Eso debe llevarnos a ser una iglesia que se incline y se postre cada día en la oración, estimados hermanos, estimada iglesia. Aquí había un problema, aquí había una situación bastante grande, aquí había una situación de vida y de muerte, porque no solamente es que ya habían hecho que la iglesia sea perseguida, la iglesia ya había sido esparcida, pero no solamente estaban asustando, atemorizando a la iglesia, sino que ahora ya estaban tocando a sus líderes. Qué terrible situación en la cual se vivía en ese tiempo, en ese entonces. Pero también se vive una situación en nuestro país. Porque el sicariato, la corrupción, la amenaza, la muerte está como pan de cada día en nuestra sociedad. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Quizá los llamados conciertos o las distracciones llenan más que una convocatoria a un ayuno o de oración. Quizá nosotros mismos nos distraemos con tantas cosas que el mundo ha levantado y ha puesto para distraernos. Y la Biblia sigue persistiendo. Incluso el Señor dice, ¿hallará fe en la tierra cuando el Señor venga?
¿Qué es fe? No solamente es creer. La fe tiene que ver con fidelidad. La fe tiene que ver con obediencia. La fe tiene que ver con persistir en buscar a Dios. Y la Biblia dice que persistamos mientras pueda ser hallado, mientras el Señor está cercano a usted y a mí. No, es mi voz. El problema no es el micrófono. Que persistamos, dice, buscad mientras pueda ser hallado, en tanto está cercano. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está orando? Porque incluso, hermano, la oración nos debe motivar a predicar. La oración nos debe motivar a salir a predicar. Todavía tenemos que hacer programas para que usted o yo salgamos a predicar. Y no es así. Usted y yo estamos llamados como embajadores de Cristo, dice la Escritura, a proclamar la palabra. Sea hoy, sea mañana, se programe o no se programe, usted debe predicar la palabra del Señor. Las calles están, hermanos, enlutadas. Las calles están desesperadas. Las calles no tienen esperanza. Y van quizá a buscar a un juez, a un abogado. Van quizá al gobierno. Pero aún así el gobierno, con todo lo que tiene, no puede solucionar los problemas de la sociedad. Pero hay esperanza. Hay esperanza si una iglesia ora, si una iglesia persiste, si una iglesia se arrodilla en buscar al Señor. ¿Cuánto dice el Señor que oremos? Solamente nos pide una hora de orar. Pero en una hora de orar muchos de nosotros nos dormimos, nos cansamos porque no tenemos más cosas que decir al Señor. Pero hay tanta necesidad que usted puede pensar y visualizar todos los días. Nuestras familias, muchos no están a los pies del Señor. ¿Acaso no puede nosotros o usted quizá inclinarse a orar por esas familias? Y Dios va a responder. Aquí había una necesidad. Y como les decía, le puse el título Una iglesia que ora. Porque cuando una iglesia ora, Dios también, hermanos, ve la perseverancia, la insistencia de esa iglesia que persiste y que ora al Señor. Y no ora para sus beneficios, no ora para sus intereses, no ora pidiendo que tenga esto y lo otro. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, vamos a encontrar una iglesia que no está orando para tener intereses propios, está orando para que Dios le llene de su poder. Les dice, la iglesia le dice a Dios, llénanos de tu poder, danos osadía, ayúdanos a ser valientes para persistir orando y predicar la palabra del Señor. Esa es la oración de la iglesia y eso debe ser el interés de la iglesia, porque finalmente Dios tiene cuidado de tus problemas, de tus necesidades también. Pero nos hemos acomodado y estamos viviendo en la comodidad de este siglo. Porque el mundo está viviendo una comodidad. Porque todo está cerca de la gente. Todo está al alcance. Y la gente no se esfuerza. Porque ha entrado en un momento de vivir cómodamente. La oración te saca de tu confort, porque tú tienes que persistir. Es un esfuerzo orar. Porque vas a luchar con tu carne, con tu carácter. Porque quizá no vas a tener palabras, pero ahí está el Espíritu de Dios que puede ayudarnos. Ahí está el Espíritu Santo que nos puede dar ese poder para poder orar. Nuestras juventudes, desde los 12, 13 años, ya están llamados para pertenecer a un mundo de sicariato. Hermanos, esta es una realidad que no lo podemos negar. Los gobiernos tienen planes, pero no de bien, sino de mal. Sus planes de los gobiernos es planes de asesinato, de empobrecer a la gente, de que la gente no pueda mejorar. Pero la Biblia nos llama a que cuando Dios hace libre a la persona, lo saca de la esclavitud del pecado, lo transforma para bien. Usted y yo tenemos que cumplir una labor. No solamente venimos a entrenarnos, sino también al salir de la puerta de este templo, es que usted se convierte en un mensajero, un evangelista, en un misionero, en un predicador, hermanos, en su lugar donde usted está viviendo. Una iglesia que ora
mueve la mano de Dios, una iglesia que ora, hermanos, Dios responde. En medio de una necesidad es cuando la iglesia se levanta. La iglesia nunca ha progresado cuando el mundo ha estado en comodidad. La iglesia siempre ha surgido y ha crecido y avanzado cuando el mundo estaba en caos. Y ahora vivimos un mundo en caos. Hoy el Perú, de aquí a algunos años, no tiene un candidato, un perfil para que nos gobierne. ¿A quién vamos a entregar los destinos de nuestra nación? Nuestro distrito y muchos distritos y muchos pueblos, ¿cómo están? Las calles no le pertenecen, hermanos, a la violencia, le pertenecen al pueblo de Dios. Porque la Biblia dice que por las calles, por las casas, por las plazas y por los templos no cesaban de predicar el Evangelio. Pero nos hemos escondido y tenemos miedo a enfrentar la violencia. Finalmente, les recuerdo lo que dice la palabra. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y si nos tocara morir en nuestro trabajo de predicar la palabra, déjeme decirle, como dice Tesalonicenses, que tampoco Dios dejará nuestro cuerpo en el Seol, porque al escuchar su voz nos levantaremos también. Tenemos que ser una iglesia osada. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la Escritura. No tenemos una escopeta, no tenemos un cañón, no tenemos un revólver, no tenemos una granada. Con eso no son lo que combatimos nosotros. La lucha y las armas que nosotros tenemos son espirituales. Y combatimos la fuerza del mal, hermanos, con el poder de Dios. Eso usted lo debe saber. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos. ¿Cuántos de nosotros persistimos en la oración? Quizá la oración que usted hace es un saludo a la bandera. Y así no se puede. Quizá la oración que usted hace es por su necesidad. Hermano, deje su necesidad a un lado. Dios sabe que quizá tiene una necesidad de sanación, una necesidad de que su canasta aumente, una necesidad de abrigo, de comida o de bebida. Dios lo sabe. Y estamos más afanados en buscar eso. ¿Acaso Dios dejó su pueblo muerto en el desierto cuando no había nada? Dios los atendió, les dio de comer carne, les dio de beber agua, les vistió en el desierto. Pero mientras usted esté quizá más interesado en que Dios le sane, menos poder va a tener. O quizá usted esté interesado en que su casa mejore, su trabajo mejore, es cuanto menos poder va a tener. El apóstol Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y fue el poder de Dios que fluía sobre ese hombre. Todavía no llega la amenaza a nuestros pueblos, a nuestras iglesias. Ojalá llegara para saber cómo vamos a reaccionar. Ojalá comenzara la amenaza también por nosotros para ver cómo reaccionamos. Quizá nos correremos también. Pero lo cierto es que Dios nos ayude a estar estables en medio de una amenaza. Porque, por cierto, nosotros ya vivimos, hermanos, con una X en nuestra espalda, porque la Biblia dice, el mundo os aborrece. Y si el mundo os aborrece, entonces, hermanos, no estamos libres de nada. Excepto Dios nos guardará y nos protegerá siempre del mal. ¿A su nombre? ¿Quién vive? El caos, hermanos, estaba en la iglesia del primer siglo. Ya habían matado a Jacob a espada. No sé si delante de los hermanos, pero ya había una muerte de un líder de la iglesia. Y a alguien más lo habían apresado, que era Pedro. Sin embargo, en esta situación y en estos planes maquiavélicos del enemigo, hermanos, recuerden que Herodes el Grande intentó matar a Jesús. Su hijo decapitó a Juan el Bautista. Y su nieto ahora acaba con un apóstol. Hermanos, toda la historia en la cual ha vivido la iglesia es una historia de muerte y de amenaza.
Las cruzadas sirvieron para callar el mensaje del Evangelio. En la época oscura, hermanos, en la Edad Media, la iglesia fue callada de alguna otra manera para que no predique el Evangelio. Pero Dios, hermano, movilizando a hombres y mujeres, en el siglo XV resurgió el poder de la palabra para cambiar vidas y transformarlas hasta hoy. Mientras las tinieblas crecen, la gracia del Señor aumenta. Y tenemos, hermanos, que orar, que persistir. Tenemos, hermanos, que entender nuestro llamado y nuestra vocación. Usted ha sido llamado para que sea luz y sal de esta tierra. Usted ha sido llamado para que no sea un cobarde, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos y tampoco heredarán. Dice la Escritura que los valientes, y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Esa es nuestra vida, esa es nuestra calidad de vida, esa es la característica del creyente. Y aunque nos tiemblen las piernas, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Dios nos ha dicho que nos va a proteger. No somos los que retrocedemos, hermanos. Somos una iglesia de avance. Y aunque vemos el peligro, Dios siempre va a abrir un camino para andar, para transitar. Cuando pases por las aguas, dice, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, tampoco te quemarás. Porque Dios es fuego consumidor. Y Él es agua de vida para nosotros. La iglesia, cuando ve este caos, cuando Pedro está custodiado, encarcelado, amenazado, entonces la iglesia comienza a hacer lo que debe hacer y hace mejor. Es orar. Porque quizá usted no puede entender toda la teología del mundo. O quizá no podemos entender toda la escatología del mundo. Pero algo que sí puede hacer la iglesia, con un corazón sencillo y humilde, es decir, Señor, aquí estoy. No entiendo mucho quizá. Quizá no tengo el poder para cambiar. Pero si te busco, entonces Dios obrará. El versículo 5 del capítulo 12 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros pueblos? ¿Qué está haciendo usted por su distrito? ¿Qué está usted haciendo por su comunidad, por su barrio? En cada esquina ya matan, asaltan, roban, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo caminamos? ¿Con miedo? ¿O la calle que por donde usted transita es suya? Y cada paso que da por esa calle le dice: Señor, yo te ruego por esta manzana, por este barrio, por esta calle. Señor Dios mío, oro para que tú me des en algún momento palabras que desafíen, Señor, la violencia, el caos de este mundo. ¿Cómo andamos nosotros por nuestras calles, por nuestras ciudades, por nuestras plazas, por el mercado, por las tiendas? ¿Las tiendas son nuestras en oración o de quiénes son? Porque si andamos distraídos y andamos quizá para distraernos en este mundo, no vamos a hacer mucho efecto. La iglesia está persistiendo sin cesar en oración. La iglesia se había puesto de acuerdo en orar. Hermanos, nos distraemos mucho. Yo tengo bastante preocupación. Y una preocupación sana quizá. Gracias, hermana. Me trajo el agua de vida. Gracias. Y una preocupación sana quizá. El mundo, nosotros mismos decimos que el Señor ya viene, ¿verdad? Y eso me pongo a pensar. En mucha boca de muchos creyentes, en muchos líderes también se dice: el Señor ya está pronto a venir. Y qué curioso. Porque parece que eso tampoco nos alarma. Parece que la venida del Señor tampoco nos preocupa un tanto. Porque la iglesia sigue como media desorientada. La iglesia del primer siglo, cuando el Señor Jesús le dijo que regresaría, estaban afanados, preocupados, consagrados, buscando más de Dios, porque habían escuchado la palabra que el Señor regresaría. Los años han pasado, los siglos han pasado, y parece que eso tampoco nos preocupa.
Por cierto, la economía mundial ya está cambiando. Parece que muy pronto no vamos a poder comprar o vender si usted no tiene ciertas cláusulas. La cultura y el comportamiento de la humanidad ya cambió y va a seguir cambiando. Porque hoy no se sabe si ser mujer o ser hombre. Las familias han cambiado porque ya no se habla de la familia nuclear. Las costumbres o las buenas costumbres han sido alteradas. Nuestros gobiernos, hermanos, están buscando desesperadamente cómo arreglar sus problemas y sus deudas que tienen. Y esperan a uno. Ojalá fuera Cristo. Desde la niñez se está enseñando y alterando el comportamiento de los niños. Hermanos, estamos en un caos, hermanos. Y esto nos debe alarmar. La Agenda 2030, que ya está a la esquina, se está forzando a que se cumpla. La agenda de la ONU también. Parece que quizá eso no nos trae preocupación. Parece que la iglesia sigue andando distraída. Pero esta iglesia que supo que Pedro estaba en la cárcel, se puso en oración. Y la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Por quién? Por Pedro. Tenemos que comenzar a orar, hermanos. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que comenzar a entender, hermanos, que los problemas de este mundo obviamente van a avanzar, porque van a llegar al clímax final. Es cierto, pero aún así Dios nos demanda, no para que quizá no se ejecute, sino para saber cómo responder a cada situación que se levante, para saber enfrentar cada momento, cada circunstancia que el diablo levante cosas. Nos toca a nosotros. Los gobiernos no van a poder y no pueden. Con sus armamentos que tengan, con todo lo que ellos puedan poseer, no van a poder. Porque cielos y tierra pasarán y el Señor y su palabra va a permanecer. En segundo lugar, no solamente la iglesia persistía en oración, sino que una iglesia que ora hace que Dios obre, hermanos, y la presencia de Dios comenzó a moverse. Versículos 6 y 7. Y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Mire, Pedro estaba, ¿dónde? En la cárcel. Estaba con cadenas. Y en esa situación, y estaba custodiado. Nos parece el sistema de este mundo. Cómo oprime, ¿verdad? Este sistema. Está llevando a mucha gente cautiva, hermanos. Con muchas cosas. La realidad virtual es uno de ellos, por ejemplo. O el mundo virtual. ¿Cuántos niños, adolescentes sufren, hermanos, porque se han enviciado con estos juegos de internet? ¿O a cuántos jóvenes o gente adulta se les ha alterado la mente jugando también juegos de violencia? La pornografía ya no es cosa del periódico, sino que también está por el internet, aplicaciones, tú puedes pagar y otras cosas más. Tiene a la gente cautiva. Quizá lo estoy relacionando con lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Cuánta gente sufre de esquizofrenia, de trastorno mental? Hermano, aquí Pedro estaba custodiado en la cárcel con cadenas, y como la iglesia estaba orando, Dios comenzó a obrar. La Biblia nos dice aquí que en la cárcel
la presencia de Dios se presentó un ángel del Señor y luz resplandeció en lo impenetrable. Luz resplandeció en un lugar que no había acceso para quizá la iglesia. Porque si algún hermano iba y preguntaba, ¿se encuentra aquí el apóstol Pedro? También adentro. En un lugar donde no había acceso, en un lugar donde no se podría entrar, en un lugar donde quizá la iglesia no podía, Dios sí. Dios tiene accesos a lugares que usted y yo no podemos entrar. Y Dios tiene acceso, aunque el hombre no quiera, Dios entra porque Él es Señor finalmente. Y eso nosotros tenemos que entender. El Señor entró a un lugar impenetrable. Dios entró ahí. Y el versículo 7 dice, y le habló, luz resplandeció en la cárcel, hermanos, luz. Y quizá esto me trae a la memoria Isaías 61, que el Señor vino a predicar, dice, las buenas nuevas, a restaurar el corazón quebrantado, a liberar a los que estaban oprimidos en la cárcel. ¿Cuánta opresión hay hoy? Un montón. Hermanos, la iglesia, en este mes que hemos puesto, Jireh, el Señor provee. El Señor no solamente provee vestido, comida y abrigo, el Señor también provee su presencia constante en nuestras vidas. El Señor es un Dios que provee, hermanos, su presencia para estar confiados. Por eso Habacuc dice, firmemente estaré parado sobre mi lugar. Y aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, si por aquí hay muerte, destrucción, caos y todo lo que, o las balas puedan pasar por aquí, firme yo estaré. Esa es la convicción que usted y yo podemos tener. Por eso Pablo dice, para mí el morir es Cristo. Para usted, ¿qué es el morir? ¿Miedo? ¿Temor? ¿Qué es? Porque para Pedro el morir era Cristo. Y el vivir también era Cristo. Hermanos, esta es una realidad. La iglesia persistía. Dice que no solamente la presencia de Dios llegó a la cárcel difícil, impenetrable, que nadie podía ingresar. Dice la Escritura que Dios tocó y le dijo, levántate. Y las cadenas cayeron. Dios es el único que puede romper cadenas que atan, que cautivan, que encarcelan. Pues, hermanos, quizás muchos milagros. Quizá podemos tener ejemplos de mucha liberación, quizá, o de milagros que Dios ha hecho y sigue haciendo. Pero aquí hay una muestra de que cuando la iglesia ora, Dios comienza a responder. Aquí hay una muestra de cuando la iglesia ora, Dios responde. Porque su presencia, ¿qué trae? Su presencia trae paz, sosiego, calma, seguridad, tranquilidad. Y a pesar que veamos como Juan vio al Señor en la isla de Patmos, la presencia de Dios radiante, y como cayó como muerto, pues nunca se asustó, estuvo con el Señor. Y aquí la presencia de Dios irrumpe, las cadenas se le cayeron de las manos. Yo no sé cómo la iglesia habrá estado orando. Nuestras oraciones, hermanos, es como una meditación. Vamos a orar y usted como que... Nuestras oraciones parecen una meditación. La Biblia nos llama que somos, ¿qué cosa? ¿Soldados de quién? De Cristo. ¿Alguien ha servido en el ejército aquí, por si acaso? Uno.
los demás. ¿Por qué gritan los soldados? ¿Por qué cada vez están con una voz? ¿Por qué lo hacen? Cuando se ha ido usted por el cuartel de acá de Lima, en la mañana salen los soldados a hacer sus ejercicios y arengan. Yo no sé para qué arengan si ni siquiera estamos en guerra. Porque es el coraje que el soldado tiene. La oración, hermanos, es una oración que hace o que debe hacer temblar al enemigo. Usted debe saber reprender también. ¿Cuántos se enojan así de verdad? Amén. Y cuando usted está enojado, irritado, así con bastante efusividad, ¿cómo usted dirige su palabra a la otra persona? Cuando está acalorado, ofuscado, renegado, ¿cómo es su palabra? Fuerte, da temor, da miedo. Usted se transforma. Pablo nos da un ejemplo. Yo no creo que Pablo le habrá dicho a la muchacha que estaba endemoniada: muchacha, ven para acá, sal por favor en el nombre de Jesús. Incluso cuando Pablo exhorta a Pedro, dice que lo que hizo Pedro era, ¿cómo es la palabra que expresa él? Como para condenar. La expresión es bastante fuerte. Usted y yo tenemos esa capacidad. ¿Quién les dijo que no podían ustedes reprender? ¿Quién les dijo que ustedes no podían orar y entregarse al Señor? En la palabra del Señor, por lo menos dice, aparte que usted puede orar por las necesidades, nos invita a buscar de su poder. La iglesia oraba, persistía, la presencia de Dios irrumpió, se rompieron cadenas de opresión. Pero también una iglesia que ora, que mueve la mano de Dios, es una iglesia obediente. Dice ahí la Escritura en el versículo 8: y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. No puede haber una iglesia que ore y al mismo tiempo ser desobediente. Si la iglesia ahora está buscando a un Dios santo, a un Dios justo, a una iglesia que ora a Dios, es que entiende que se está sometiendo a ese Dios para que direccione todas sus acciones. Si Pedro no hubiese obedecido, si no hubiese tenido el sentido agudizado, quizá otro hubiese sido la historia. La iglesia orando, persistiendo, no se sabe cuánto tiempo oró, pero fue más de una hora orando. Y Dios obrando. Y Pedro obedeciendo. Envuélvete. Y el versículo 9, y saliendo le seguía. Dios también trae, hermanos, claridad a nuestras vidas. Cuando tú no oras o cuando yo no oro, no hay claridad para tomar decisiones o para seguir a Jesús. Ejemplo, los que iban camino a Emaús, capítulo 24 de Lucas. Estaban preocupados, asustados, por cierto. Habían perdido la esperanza porque su Mesías, ellos decían que había muerto y ahí se acabó todo. Y caminando, yendo a Emaús, se encuentran con un forastero, dice la Escritura, pero que era Cristo. Y le dice: ¿qué tienen ustedes? ¿Por qué tan tristes? Les comienza estos dos discípulos a explicar. Y Jesús, en su soledad, en su tristeza, les comienza a hablar de Él mismo partiendo de las Escrituras. Después que les abre el entendimiento, después de que ellos tienen luz, claridad, entienden que es Jesús y regresan al sitio donde Dios les dijo que no se debían moverse.
Cuando tú no oras, no vas a encontrar claridad. Cuando tú oras, vas a encontrar claridad, porque vas a comprender el propósito y la voluntad de Dios para tu vida y para la situación. Voy a hacer un paréntesis aquí. 2015, habían sucedido 3 cosas en ese mismo mes de mayo. A mi esposa lo asaltan, le dejaron la parte izquierda totalmente morada, casi así. Tuvo que ir al médico legista, taparon al muchacho, mi esposa tenía que ir a declarar y bueno, un rollo. Ese mes asustadísimo, yo comenzó con uno. Después, curioso es que después creo que de una semana, algo así, en una balacera la bala le cae a mi hija, asustados también. Y en ese mismo mes, saliendo del instituto donde enseñaba, asaltan a una persona afuera. Yo estaba paradito delante de ahí y como que se me paralizó el cuerpo. ¿A dónde correr? ¿Para aquí o para allá? Y ahí estuve. Ese mes yo estaba recontra asustado. Estaba yendo a la iglesia, predicaba, pero no era mi vida tan normal. Algunos hermanos de la iglesia me decían: pastor, vaya al psicólogo, necesita usted ir al psicólogo. No estaba tan convencido de ir. No digo que quizá la ciencia de la psicología no pueda ayudar, como otras ciencias, por cierto, pero no estaba dispuesto. Mis padres me enseñaron, mis abuelos me enseñaron a confiar en Dios. Yo quería experimentar eso. Y en mi miedo, en una noche, porque no podía dormir tranquilo, cuando se apagaba la luz parece que alguien caminaba, alguien se acercaba, alguien venía. Y así es cuando uno está con temor, asustado. Y en la mañana de un día me levanté y dije: no puedo estar así. Yo necesito que algo hagas conmigo. Me puse a orar, no sé cuánto tiempo pasó, pero sí supe que en esa oración algo Dios hizo. Solamente Dios, hermanos, puede direccionar nuestra vida. Solamente Dios le puede dar claridad a nuestra vida. Dios puede, hermanos, y siempre va a poder. Su mano no se ha cortado y su poder tampoco se ha limitado. Sigue siendo Él hoy, mañana y siempre. A su nombre, gloria a Dios. Él da claridad. Él da claridad. Dice el versículo 10 que Dios trae dirección, no solamente claridad. Versículo 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. La gente vive entre cadenas y entre puertas de hierro. No pueden salir a menos de que Dios los abra. Acá había una puerta de hierro, una fortaleza era esa cárcel. Y solamente Dios pudo obrar para sacar a Pedro. Dios puede sacar a nuestra nación y a nuestros pueblos de la desesperación. Cuando vayas a la calle, cuando estés en tu trabajo, no sé, abogado, arquitecto, doctor, médico, maestro, los que estén aquí, es que tu lugar de trabajo es un lugar donde Dios ha puesto el pie a través de ti para que tú lo conquistes. No te ha puesto para ganar dinero, si lo piensas así. Dios te ha puesto para conquistar ese lugar. Porque Dios te va a encargar de proveerte. Porque nosotros pensamos al revés. Quiero un buen trabajo, ¿verdad? Un buen seguro. Para mí, si estás casado, para mi esposa, para mi hija. Y si quieres, asegurarte para tus generaciones. No, Dios te llevó a ese trabajo, a la universidad o a esa empresa, para que ahí sea luz y sal. Ahí te llevó. Y tienes que ser muy buen representante de Dios ahí. Porque si Dios está contigo, Él te va a cuidar.
Te pueden hacer la vida imposible como Daniel, pero Dios va a estar contigo. Te pueden hacer la vida imposible como José, pero Dios está contigo. Porque dice la Escritura con José, y Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con él. Tu prosperidad no es tu trabajo, tu prosperidad sigue siendo Dios. Alábalo, hermano. Por eso que los primeros discípulos estaban dispuestos de dejar todo, porque sabían, si dejaban esto, Dios seguía siendo su proveedor. Dejaban lo otro, Dios seguía siendo su jiré. Dejaban lo otro y Dios seguía siendo el que los proveía. Nosotros no, ¿verdad? Tú y yo lo pensamos mucho. Hay un pastor en Villarrica. Y él quiere, me dice, no solamente, pastor, quiero que ustedes vengan por 15 días. Quiero que usted nos envíe unos hermanos por 1 año o por 2 años. Y estoy buscando, pues, hermanos. Entonces, ¿quién querrá ir? ¿Vas a dejar por 2 años tu trabajo, tu casa, tus padres, tu pollo broster, tu mostrito, tu Coca-Cola? 2 años. No sé si habrá jóvenes, gente dispuesta. Dios es nuestro proveedor. Amén. Y el que da dirección, porque Él provee de dirección. Aquí a Pedro lo sacó, le proveyó de dirección. Y cuando ya lo hubo sacado, Pedro se quedó afuera. Y en el versículo 11, cuando una iglesia ora, entonces Pedro dice, Dios responde y me ha liberado. Versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, él estaba en sí, sino que se da cuenta esto, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, comprendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Debemos entender, hermanos, que Dios nos responde y nos libra. Amén. Dios nos responde y nos libra. Y esa es la seguridad que usted y yo debemos tener. Vaya a las calles, salga a las plazas. No importa si está en el periódico mural su nombre y no lo han programado. Hermano, no se trata de estar programado, se trata de que usted cumpla la misión de Dios. Cuando le inviten, vamos a predicar, salga usted. Vaya usted. Hermanos, las enfermeras, he visto en estos meses y en años anteriores que van a los pueblos o a los asentamientos humanos rogando, tocando la puerta, ¿le puedo vacunar por esta situación? Y algunos dicen sí, otros dicen no. Seguramente nosotros también quisiéramos copiar ese estilo, ¿no? Tendríamos que ir. ¿Desea que le hablemos de la palabra del Señor? El que dice no, pues según la Biblia dice, el que menosprecia está condenado ya. Pero usted ha cumplido con el llevar el mensaje del Señor. Hágalo, hagámoslo. Hermano, la gente se pierde. Y Dios responde y sigue librando. Y Pedro entiende eso, hermanos. Amén. Pero también la oración debe hacerse una oración unida. Dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María y la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué cosa? Reunidos viendo el partido. Orando. No dice reunidos viendo películas, no dice reunidos viendo partidos, no dice reunidos en el baby shower, no dice reunidos así. Dice reunidos orando. Pregunto yo, ¿a dónde asisten más los cristianos? ¿A una noche de convocatoria de oración o a un cumpleaños? ¿A una noche de oración o a una boda?
¿A un momento de oración o a un baby shower? ¿Estaban reunidos qué cosa? Orando. No estaban reunidos murmurando, estaban reunidos orando. Estaban reunidos orando, hermanos. Si alguien hermano, venga a mi casa para conversar. A veces nos ponemos a murmurar, no, invite a alguien a orar. A veces, ¿y usted qué piensa de esto? ¿Y usted qué piensa del otro? Sí, por aquí anda mal, todo está mal. Y se fue 2 horas hablando mal. Si invita a alguien a su casa, mire, esto no está bien, vamos a orar, hermano. Tenemos que orar. Estaban reunidos orando. ¿Por qué? Por Pedro. Pedro lo sabía, quizás no, pero estaban reunidos orando, dice la Escritura. Y debemos de orar. ¿Cuánta gente se reúne para hacer el mal? Dígame usted. Un montón. Hay grupos de muchachos que son fanáticos de los clubes nacionales y se reúnen en ciertos momentos, en ciertas épocas, en las losas ahí, y lo cubren lleno de sus pancartas de ese club, y ahí están hasta altas horas de la noche coreando con sus bombos y todas esas cosas. Y nosotros se reunían, dice, en oración constante la iglesia. Y usted y yo debemos aprender a orar, debemos aprender a reunirnos para orar. La oración de una iglesia no solamente nos reúne para orar, sino también trae gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El versículo 13 al 15 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada, ¿cómo? Rode. Si tú vas a tener una hijita, ponle Rode. Porque estas confían en Dios y saben que Dios responde. Y miren lo que dice: la cual, cuando reconoció la voz de ¿quién? De Pedro. ¿Qué hizo? Se maravilló. Hermanos, yo a veces digo esto, ¿no? Cuando uno ora, ¿cuántos se llenan de gozo cuando Dios responde? Esta muchacha se llenó de gozo escuchando la voz de Pedro. Yo no sé si brincó, saltó, dijo, ahí está Pedro, y se gozó y se dio una vuelta, dijo, ahí está Pedro. Dios escuchó nuestras oraciones. Usted termina la oración, muchos de nosotros, no, cansados, agotados, 1 hora orar a la pastora. Y todavía nos falta 1 hora más, un tiempo más de oración. Te duele las piernas, la cintura, la oración te tira palo. Cuando vas a correr, cuando vas al cine, cuando vas a hacer deporte, tu cuerpo fuerte. Te vas a un casamiento, si te vas hasta las 3 de la mañana, tú contento, paradito todavía, dice. Pero la oración te fatiga, la oración nos fatiga. No sabemos qué hacer en la oración. Te paras, te sientas, duermes aquí y allá. ¿Acaso no hay necesidades para orar? Sí. Sí hay necesidades, un montón. O por tu trabajo, pues si eres un hombre que trabajo también, Señor, ya no quiero trabajo, ayúdame a tener trabajo en tu obra, pues, ¿no? De verdad. Salomón dice que el trabajo también es fatiga y vanidad. No digo que no trabajen, pero tenemos que orar, pues, hermanos. Amén. Ore usted. Y que eso traiga gozo. Esta muchacha Rode estaba gozoso. Dice que entró, ¿qué cosa? ¿Cómo entró? Corriendo. No entró caminando, corriendo con gozo. Ojalá algún día hagan una dramatización de esto. Dice, corriendo entró, dio la nueva de Pedro, estaba a la puerta. Pedro está ahí, Pedro está ahí. Y bueno, pues, no, y los hermanos parece que eran como Cristo viene y no creían.
Y ellos le dijeron, estás loca. ¿Estás loca? ¿Cómo Dios va a responder cuando salimos a predicar en las calles? Eso que lo hagan otros. ¿Cómo Dios nos va a utilizar para que saque un endemoniado? No estamos capacitados todavía. Tenemos que llevar una escuela de sacar demonios. No. Y después de eso, que nos graduemos, que es así. Vaya a predicar, no, que no he pasado el seminario. La mujer samaritana, la cual Cristo le presentó el evangelio, no nos dice que pasó el instituto, el seminario para que predicara. Solamente testimonió. Dio testimonio de que aquel hombre le había dicho la verdad. Espera usted morirse. Y el día que, y si no se gradúa, si no va al instituto, no va a nada, no va a predicar, predique. Aunque le digan, estás loca, ¿cómo tú vas a poder orar para que Dios libere? ¿Cómo tú vas a poder hablar en las calles y pararte? Hermano, que nos digan locos, pero tú y yo cumplimos la misión de Dios. Tú y yo cumplimos la misión de Dios. Finalmente no es por ti si Dios quiere liberar a un demonio, a un endemoniado, perdón. No es por ti. Y no es tampoco por lo que tanto oras. No digo que no ores. Pero es de Dios todo lo que hace. Él es de Dios. Somos instrumentos en sus manos, nada más. Si te ganas 10 almas, no es porque tu capacidad, simplemente Dios te utilizó y la gloria siempre va a ser para Dios. Siempre. Se llenó de gozo, corrió, mas ellos dijeron, está loca, pero ella aseguraba, persistía que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Bueno, Dios nos llena de asombro cuando oramos, hermanos. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y quedaron, ¿qué cosa? Se habrán desmayado, hermano. ¿Qué oración quisieron? ¿Qué oración que hizo la iglesia? ¿Y cómo Dios respondió? Ellos se quedaron perplejos a la respuesta de Dios. Perplejos. Inténtelo. Haga el intento. Ore, por favor. Vea cómo Dios, hermanos, puede responder. Bueno, Pedro da testimonio en el versículo 17. Y miren, voy a ir terminando. Dios confunde los planes del enemigo. Dios confunde. Hermanos, tú te mueres el día en que Dios ha terminado de morir, que tú te mueras. Hasta dormido te puede morir. Hasta dormido te puede morir. Así que no te preocupes. De verdad. O descansando en el mueble te puede morir. Dios tiene la forma y el momento como tú vas a morir. O quizá decapitado. Pero mientras eso no ocurra, hermanos, el enemigo va a pasar por tu cara, pero igual no te va a ver. Dice, versículo 18, Dios confunde al enemigo. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. ¿A dónde lo llevó Dios? A otro lugar. Y finalmente, Dios acaba destruyendo al enemigo. La iglesia no utilizó armas para acabar con Herodes. Solamente clamó, oró al Señor y Él respondió. Punto. Dice el versículo 20 al 24, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro. Bueno, así está, ahí dice la escritura. Y en el versículo 21, y un día señalado Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Diciendo aquí, el pueblo clama a gritos, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra crece, corre y se multiplica cuando el mundo está en caos. Cuando el mundo está en caos.
Y el mundo, nuestra sociedad está en caos. Y tiene que correr la palabra. Y lo va a hacer por medio de ti y por medio de mí. Así que párate firme. Así que estemos firmes. Seamos osados o valientes, hermanos. Los 3 jóvenes en Babilonia no nos dice y no nos narra más Daniel. Solamente estaban parados, le confrontaron al rey y no tuvieron miedo. ¿Qué habrá pasado internamente? No lo sabemos. Pero aunque ellos estuvieron con cierto temor, entendieron que Dios les iba a librar. Hermanos, tenemos que orar. Si el Señor ya viene, entonces conságrate más. No te distraigas. Deja ya lo mundano, deja ya lo terrenal. Si es que Dios viene, como tú y yo decimos, y otros hermanos también dicen, entonces justifícate más, santifícate más, conságrate, congrégate, no te distraigas. Vive la vida de Dios. No te resientas, hermano. A veces vivimos resentidos. Dios nos ha hecho, hermanos, gente valiente. Nos resentimos por todo. Dios no lleva, no tampoco vaya por si acaso ningún resentido al cielo, ¿eh? No vaya a ser que no te dé una corona y por resentido te regrese. Pórtate bien, como dice, portado varonilmente, valientemente. Dios quiere una iglesia así, hermanos. Así que sea esta palabra no solamente de motivación, que te pueda ayudar, hermanos, a consagrarte. Ya dejemos la mundanalidad, acerquémonos más a Dios y le digamos a Dios como Isaías: Señor, yo vivo en un pueblo inmundo, de labios inmundos, para que Dios también nos purifique, nos santifique constantemente. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Levanta tu mano ahí donde estás y visualiza un momento tu país, tus pueblos, tu ciudad, donde tú te movilizas todos los días y en cada momento. Visualiza qué tipo de problemas hay ahí en tu ciudad. Y recuerda que ahí en esa ciudad tú eres un embajador de Cristo. Dios te ha puesto como Jeremías, como columna, como un heraldo para llevar su verdad. Para que en algún momento de tu vida, si te tocas con un sicario, el sicario sepa que hay esperanza para su vida. Para que en tu trabajo, si ves corrupción, Dios te llevó ahí para que tú seas sal y la justicia comience a brillar. Dios nos puso en esta ciudad y en tu ciudad para que no vivas quejándote de sus gobernantes o de su gente. Dios te puso ahí, como le dice a Timoteo Pablo: levanta tus manos sin iras ni contiendas y haz oración por los reyes, por los gobernantes de este mundo, para que a través de tu oración Dios conjunta sus planes de mal y los convierta en bien, como este juez injusto que de tanta molestia que le hacía esta viuda actuó con